El tema de hoy, ¿Cómo es que se llama? el niño Dios está por nacer. El niño Dios está por nacer. Pero fíjate una cosa, Marilena, que hay un sacerdote, el padre Everardo, que yo lo sigo, que no se cansa de repetir, y es verdad, no estamos celebrando fechas, sino acontecimientos. Porque entonces la gente suplicaz dice, pero es verdad que nació ese día. No, no sabemos a ciencia cierta si nació ese día. Eso no es exacto. Puede no ser exacto. Puede ser, no ser exacto, pero lo que estamos celebrando es que sí ocurrió. Claro, y lo que trajo de regalo. Y lo que trajo de regalo, entonces estamos así como expectantes, bueno, que así también se dice cuando en inglés una mujer embarazada dice expecting, o sea, estamos expectantes, estamos deseosos de que él nazca. Y durante este tiempo de Adviento, ¿cierto, María Elena, que nos hemos ido preparando con la liturgia y con las acciones que hacemos? Por ejemplo, María Elena, que estuvo de viaje, estaba haciendo la obra de Dios en donde estaba. Entonces, no siempre el Señor nos pone para acá o para acá, pero siempre en ese movimiento de amor, porque está preparando el corazón para que ahí nazca el niño. ¿Te parece? Claro, es que siempre hay que estar donde Él quiere que estemos. Ahorita me hizo recordar que yo soñé algo cuando estaba ahí en casa de mis papás, me tocó ir a atender a mis papás. Entonces soñé que estaba en una iglesia, tal vez era el miércoles que toca aquí Radio María, estábamos así como en la basílica. Estaba, que bueno, pues ahí está la Eucaristía, pero de repente me vi en la basílica están como capillas chiquitas donde también se celebra la Eucaristía. Entonces yo no vi en qué momento me moví a la capilla chica. Entonces eso es lo que yo entendí. Por ejemplo, si estoy aquí en la radio, pues estoy haciendo lo que él quiere en este momento, pero ahora estaba en esa iglesia doméstica con mis padres porque tuvo un accidente mi mamá. Entonces lo importante no es lo grande o pequeño que hagamos, sino estar donde él nos quiere. Y bueno, para eso hay que tratar de tener discernimiento. Es muy importante buscar un director espiritual, hacer silencio interior, que bueno, son cosas con las que podemos empezar este año. ¿Cómo se hace la oración de contemplación? Pues bueno, es estar un tiempo a solas, sabiendo que Dios está conmigo y sin hablar nada, sin pensar nada, sin decir nada, porque nuestra alma va a escuchar. No vamos a escuchar palabras, pero sí vamos a ir entendiendo poco a poco cuál es su voluntad. Y una cosa que también hay que resaltar, que ese silencio llega y después de haber hecho la oración verbal. Lo dice Santa Teresa de Ávila. O sea, yo no me puedo sentar y de una vez ponerme a contemplar, sino, gracias Señor, te alabo, te bendigo, o la cita bíblica, y luego voy haciendo un silencio interior, voy acallando esos ruidos internos para llegar a la contemplación. No se logra de la noche a la mañana. Y Santa Teresa de Ávila, doctora y maestra de la oración, también dice que normalmente la loquita de la casa se salta. Pero eso no importa. Bueno, importa, pero quiero decir, eso no nos debe detener a llegar a la contemplación, porque eso es un ejercicio como quien va al gimnasio y hace 10 abdominales, y al otro día hace 20, y el otro día hace 30. Hay un momento donde esa loquita cada vez se va quedando más tranquila. Y además aprendí de San Juan de la Cruz que puede que la mente se distraiga, y también Santa Teresa de Ávila lo dice, pero el espíritu sigue en oración. Así que no nos sintamos desfallecidos, pero luchemos porque no haya esa distracción, sino que nos mantengamos firmes en ese silencio. Es un ejercicio, pero también lo dice San Juan de la Cruz, que en ese silencio y en esa contemplación viene el Espíritu Santo, y con espíritu infuso hace mucho más en el alma de lo que el alma se pueda imaginar. Imagínense. ¿Cuántas heridas se pueden sanar allí, verdad? Claro, mira, ahorita que te estoy, bueno, porque estamos viendo a la cámara, te veo con tus lentes, veo cómo traigo lentes yo. Allá hay una oración que hago todos los días, que es ir entregando cada parte del cuerpo, alabándolo. Entonces, por ejemplo, con los ojos es que vea como tú ves. Y voy a platicar también otra cosa que aprendí en un sueño que tuve también. A veces nos cansamos de estar lidiando con los defectos de los demás, que también ellos se cansan con los de nosotros. Entonces, sí, nosotros como que estamos muy... sí, vi esas personas también, no sé cómo explicarlo, es como si fueran humanamente esos personajes tan importantes como si fuera el rey, la reina y con sus hijos. Entonces, ¿qué fue lo que entendí yo? Dios no está viendo esos defectos en los que yo me centro o eso que me cansa. O sea, ese valor que ellos tienen como hijos suyos, que valen como aquí humanamente valdría el rey, la reina y sus hijos. Eso está muy lindo, vuélvelo a repetir y explicarlo más. Si nosotros vemos con los ojos que ve Jesús, en vez de distraernos en lo que nos cansan, que son los defectos, que son las contrariedades, que
que a veces son más, para nosotros es más fácil, para los otros es más fácil ver mis defectos que para mí, y así para mí también es más fácil ver los de ellos, Exacto. los del prójimo. Entonces, ¿cómo los ve Jesús? Como esos reyes, el rey, la reina y sus hijos, que así es como los ve él. O sea, porque los ve con el amor que los tiene, ese es el valor que ellos tienen, y él no está centrado en aquellas cosas, en aquellas miserias en las que ellos mismos están trabajando y Dios está ayudando. Entonces, qué bonito sería un propósito hacernos empezar a ver a los demás con unos lentes prestados que son los de Jesús, con ese valor que tiene cada ser humano, porque así sea el más pecador, Exacto. vale la sangre de nuestro Señor. Eso es correcto. Qué lindo ese discernimiento, ese comentario que hiciste, y muy apropiado para este tiempo de Adviento, que ya estamos en la recta final. Este es la última semana de Adviento, y el domingo es el último domingo de Adviento, y el lunes es Nochebuena, y el martes es Navidad. Estoy bien así con la fecha, ¿verdad? Sí. Estamos hoy día 20. Sí. Bueno, mira, bueno, mientras tú vas sacando la según cuenta. Yo el domingo es 24. El Y domingo Nochebuena 24 es es la cosa, 25. correcto, sí. Quería estar segura, pero según si no me equivoco. No, sí, Sí, así porque hoy es. es 20. Sí. Una de las Sí. cosas que ha venido trayéndonos, si hemos estado atentos a la liturgia que nos propone nuestra Santa Madre Iglesia, y que ahora no hay excusa de que si yo no puedo ir a misa, porque puedo verla inclusive por televisión, porque la pasan por internet, o puedo escuchar a muchos sacerdotes que hacen una disertación del Evangelio de cada día. Y la liturgia nos ha ido trayendo en los Evangelios, pero también en el Antiguo Testamento con los profetas, la figura de todos los que concretamente formaron parte de este plan maravilloso de Dios de salvación en la persona de su Hijo. Primero vimos a Juan el Bautista, que fue el precursor, y que recibió el Espíritu Santo desde el vientre de su madre Isabel. Bueno, primero la anunciación, pero lo quiero decir todos los que tomaron parte. Luego vimos un San José, que como era un hombre justo, dice la palabra de Dios, él, la ley de Moisés decía que tenía derecho a repudiarla públicamente, porque estaban comprometidos, pero no estaban casados, por lo tanto el embarazo no era de él. Pero también dice la palabra que como era un hombre justo, decidió repudiarla en lo secreto. Como se durmió con esa sana intención del corazón, entonces el ángel se le reveló en sueño. María Elena acaba de compartir con nosotros un sueño que tuvo, y eso es una revelación de Dios, porque ella es una persona de oración. Porque si nosotros nos ponemos a ver puras cosas, noticias falseadas o agrandadas, nos va alterando, imposible que el Señor nos vaya a darnos sueños de revelación, porque ya nos acostamos con todo aquello encima. Si nos acostamos con espíritu de oración o haciendo un servicio, porque María Elena tuvo todo este tiempo atendiendo a sus papás y a su mamá, que había tenido una caída, pero los atendía a los dos, estaba haciendo el cuarto mandamiento. Y es el único mandamiento que además tiene una promesa: honra a tu padre y a tu madre y tendrás una larga vida. O sea, el único mandamiento que tiene. Nosotros tenemos que vivir sumergidos en toda esta realidad, porque todo esto va a pasar. Va a llegar un momento donde yo no voy a estar aquí en este planeta, María Elena tampoco, a lo mejor Radio María va a funcionar dentro de unos años de otra forma, pero lo que sí va a permanecer toda la eternidad es donde decidamos ir. Donde decidamos ir, porque Dios no manda a nadie para el infierno ni para el purgatorio, es una decisión que nosotros Ni Él tomamos. quiere que vayamos. Exacto. Él sufre, y una de las cosas que más sufrió en su pasión fue ver las almas que, haciendo uso de su libertad, decidían vivir la eternidad separadas del amor. Exactamente. Entonces, hemos visto a Juan el Bautista, hemos visto a José, hemos visto hoy en el Evangelio, aunque ya lo habíamos visto el día de la Inmaculada, el gran rol y el gran fiat o el hágase de María, que pasó hasta la eternidad. Por eso, Monseñor Roberto Cipoli, a mí también me encanta lo que la Virgen en su aparición bajo Nuestra Señora de Guadalupe le dijo a San Juan Diego. Voy a parafrasear porque no me acuerdo mucho, no sé si María Elena se acuerda. ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Eso pasa hasta la eternidad. Él lo dice, Monseñor lo dice casi al final de casi todos sus videos que hace diariamente. ¿Por qué lo repite? Él es un hombre de Dios, porque él sabe que eso nos llena el corazón de confianza y de ternura. Sí, Señor, yo sé que soy así,
Pero ¿de qué temo? ¿Acaso no está María conmigo, que es mi madre? Ella me va a ayudar en este camino de santidad. Y precisamente, repitiendo el nombre del programa de hoy, ¿cómo es que se llama? El niño Dios está por nacer. Está por nacer. Es decir, hoy día, Ujú, bueno, cronológicamente lo que vamos celebrando, ujú, ahorita está en el vientre de su mamá. Es un bebé por nacer. exacto. Que Que también su vida peligró, también. también su vida peligró. Y fíjate el incidente que tuvieron cuando iban a que naciera el niño, iban a Belén. Que no fue por descuido de José ni por irresponsabilidad. Él tenía que viajar a Belén porque el emperador ordenó un empadronamiento, es decir, un censo, y él pertenecía allá. Y viajaron con María en el burrito y él llevando el burrito. Precisamente por tanta gente que había, no consiguieron posada. No era que José no tenía. Ay, esa pobre muchacha va a dar a luz y el hombre no ha guardado nada para que tú veas. No, no, eso no fue el caso de José. Era un hombre justo, no se nos olvide eso. Trabajador también. Y trabajador. Y no había posada, pero todo está orquestado por Dios, ¿verdad? Yo estaba meditando, no sé qué te parece antes de que lea algunos versículos del Evangelio de hoy, que yo le decía, Señor, esta madrugada cuando estaba orando, ¿por qué de esa forma tan humilde? Porque no se trata solamente de que nació en pobreza, sino que fíjense este accidente, vamos a mirar los detalles, podía haber nacido por lo menos en una posada. Y si no era una posada de 5 estrellas, porque José no era un hombre de grandes bienes, pero sí en una posada. Pero ¿por qué en un establo? Porque el Señor quería mostrarnos que hasta allí, para hacer el anahuín, tenemos que morir. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice la primera bienaventuranza en Mateo 5. Cuando nosotros vamos entendiendo eso, nos vamos desembarazando de todo. Es decir, las cosas que tenemos, las tenemos y le agradecemos, pero no con apego. De esto Marilena es una maestra. Ella me ha enseñado a mí al respecto. Ella es una mujer sumamente desprendida. ¿Cómo? De todos aprendemos. Todos Sí, pero quiero decir esta parte. Me voy a permitir hacerle compartir con ustedes esto. Ella me dice, vamos a ir a tal parte. Y si no es un supermercado de lujo, yo le decía, yo te espero en la camioneta. Ese sitio no es de mi gusto. Y un día, cuando ella se fue, yo sentí que el Señor me dijo en mi corazón, ¿y por qué no te vas? Y ahora me gusta ir a esos sitios porque se consigue cosas muy buenas. Muy buenas con buen precio. Con un buen precio. Mi esposo está feliz con esta amistad de nosotras dos porque ha aprendido a comprar las mismas cosas en un precio más bajo. Podemos administrar de una mejor manera nuestros bienes. Y no es que vamos a dar lo que nos sobra, pero tenemos más para dar. Para dar, exactamente. Y qué bello eso, volverlo a repetir, mi amor. No es que vamos a dar lo que nos sobra, pero si lo administramos bien, vamos a tener más para compartir. Porque, por ejemplo, en este tiempo, gracias a Dios, nosotros tenemos la cena. El 24 nos vamos a reír en una de mis hijas y ella tiene todo el menú hecho totalmente venezolano. No así el del 31. Bueno, no importa. Porque su esposo es polaco y van a hacer comida francesa. Anyway. El caso es que yo me pregunto, tenemos todo esto, pero hay gente que no tiene. Entonces, y no tiene cada día. No nada más el 24. No tiene cada día. Exacto. Pero entonces nos viene la palabra de que el rey, por quien todas las cosas fueron creadas, se despojó de todo. Y San Pablo dice, él, siendo Dios, se despojó a una condición humilde para hacerse uno de nosotros. Y ahora sí voy a proclamar con el permiso de María Elena unos versículos. Yo quisiera, la palabra de Dios no se oye, se escucha. Y dice, el sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la Virgen era María, y entrando le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Nos detenemos aquí. A ver, Marilena, ¿qué te dice hasta aquí esta parte del Evangelio? Qué saludo, ¿verdad? Sí. Además dice que ella se quedó turbada, preocupada, no entendía. Alégrate, llena de gracia, pues es que está llena de todas las gracias. El Señor está contigo, qué piropo más grande. Y además, en ninguna otra parte de la Biblia dice... Llena de gracia, llena de gracia, totalmente. Yo sé que podemos decir, ay, pero es que ella nació sin pecado original, pero siempre seguía teniendo libre albedrío. Siempre seguía teniendo libre albedrío y ella podía decidir. También la primera Eva estaba inmaculada, no había llegado todavía el pecado original. Y decidió hablar con la serpiente.
con el enemigo. Ujú. Ella, por eso que María es la nueva Eva. Entonces dice, ella se conturbó, como decía Marilena, con estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, me encanta esta parte, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Esta mañana orando con este evangelio, yo le preguntaba, Señor, si nosotros nos estamos llenando, o sea, desembarazándonos del pecado, renunciando a toda esa actitud pecadora y a las imperfecciones, a los vicios. No se crean que vicio solamente es el alcohol, el cigarro, la droga. No, hay vicios de la lengua, hay vicios de las redes, Del control. hay vicios del control. Entonces nosotros nos vamos desembarazando y le vamos pidiendo la ayuda a él porque nosotros no podemos solos. Imposible, imposible. Es con la gracia de Dios. Entonces, ¿qué va pasando? Que nos vamos poniendo como llenas de gracia. Nunca vamos a estar a la altura de María, pero también podemos encarnar a Jesús, ¿verdad? Y el Dios se lo explica claramente en el libro a la Beata Concepción Cabrera de Armida, en su libro Diario Espiritual de una Madre de Familia. De una madre de familia. Y él explica a ella lo que es la encarnación mística. Primero hay que encarnar la palabra, porque si él es el verbo y encarno la palabra, la hago mía, encarne a Jesús. Tan sencillo como eso. Cuando yo lo leí de eso, dije, ¿y por qué se han complicado tanto en enseñarnos? Y él aquí, con una simplicidad. Y luego cuando seguí leyendo, le dice Jesús a ella, aprende de mí que tengo espíritu simplísimo. Nosotros nos complicamos. Y ahora que si el Papa dijo esto, que si no dijo aquello. El magisterio no ha cambiado. No ha cambiado para nada. Y nunca, voy a hacer un paréntesis, nunca, el Papa lo ha dicho claramente, se va a bendecir un matrimonio con el mismo sexo. No. Pero sí se va a bendecir al que tenga la inclinación, porque también lo dijo el Papa, que el homosexualismo, el que es homosexual, no está cometiendo un delito. Y lo dice el catecismo. Y lo dice el catecismo. Lo explica muy bien. Cuando se consume el acto homosexual es cuando se peca. Lo mismo que el adulterio en el heterosexual, ¿verdad? La atracción al mismo sexo no es un pecado. Exacto, explícalo mejor. El pecado son los actos homosexuales. Y una persona con atracción al mismo sexo, así lo vieras tú, así, puede ser una persona más santa que tú y que yo, que somos heterosexuales. Se está esforzando en vivir la castidad y hay veces, por ejemplo, esta es una época en que se mandan, cuando menos ya no me ha tocado ver últimamente, pero se mandan calendarios de jóvenes con poca ropa, muy guapos. Yo estoy cayendo en pecado de adulterio. Y además estamos llamados a orar por el Papa y por los sacerdotes. Yo prefiero guardar silencio y orar por ellos. Y eso fue lo que hizo María. Guardar silencio y oró. Ella le dice, y después le sigue diciendo el ángel Gabriel, no temas, María, porque has hallado la gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, se llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará, miren lo que dice aquí, reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. Vamos a detenernos aquí. Por eso yo insisto en que si nosotros no meditamos con la palabra, no estamos caminando con Jesús. Cuando a mí me dicen, este es el fin del mundo, ahora viene esto y viene aquello, yo no me asusto porque él está diciendo aquí que voy a celebrar la venida del Salvador. Si yo me adhiero a él, además todos vamos a morir y todos vamos a tener ese juicio. A eso iba yo. Tienes tanto miedo que sea que para empezar una cosa es el fin de los tiempos, es diferente. Exacto. Al fin del mundo. Pues debes de tener todos los días el mismo temor porque no sabes cuándo vas a morir. Y lo que hay que temer es cómo está mi relación con Dios. Eso es de donde viene el miedo, porque si yo estoy bien, pues qué mejor que irme al cielo. Qué mejor regalo, es un regalo partir de aquí. Exacto. Pero bueno, primero hay que terminar la misión para la que fuimos creados. Sí, pero mientras tanto, porque podemos ver a una Santa Teresa diciendo muero porque no muero. Ella estuvo hasta que el Señor la quiso, inclusive la levantó de una cama que la declararon por muerta, a Santa Teresa de Ávila. Pero no había terminado la misión. Entonces el Señor la resucitó. Porque es más, su padre llegó, yo vi la película y llorando, sí, ya está muerta, y de pronto empezó a moverse. Yo digo, la resucitó. Bueno, no dice así que la resucitó, sino que estaba como en catalepsia, qué sé yo. Pero el caso es que parecía que estaba muerta, pero el Señor dijo, todavía no es mi tiempo. Él tiene el tiempo medido, pesado y contado. ¿Para qué nos vamos a huir?
vamos a quedarnos en la realidad esta, no dejemos que el mundo nos atrape. Entonces María, ser humano, se turbó y dijo, será grande, se llamará Hijo del Altísimo, y le dará el trono de David su padre. También aquí dice, porque los profetas dijeron, el Señor le dijo a David que de su descendencia llegaría el rey para siempre. Entonces se cumple porque su padre adoptivo venía de la descendencia de David, que es José. Reinará sobre la casa de Jacob y su reino tendrá fin. María respondió al ángel, ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? Era lícito la pregunta. O sea, ¿cómo le hago? Ok, voy a obedecer, pero ¿qué tengo que hacer? Pero, por ejemplo, sí, Señor, tú quieres que haga esto, pero ¿cómo lo hago, Señor? San Pablo se lo preguntó y le dijo que le quitara aquel demonio que lo bofeteaba día y noche. Y el Señor le respondió, te basta mi gracia. Cada vez que yo veo algo que se me viene como muy encima, yo me digo, te basta mi gracia. Por eso los exhorto a que se hagan enamorados de la palabra. El padre Everardo, siempre me equivoco con el nombre, propone ya él tuvo todo el año pasado, la Biblia leída en un año. Este año que comienza, lo va a hacer nuevamente, pero con preguntas y anexo el nuevo catecismo. A mí me parece que es un... Oye, buenísimo. Sí, ¿No señor. que le va a aumentar con el catecismo? Sí, señor. Entonces yo lo que digo es, ya no va a quedar de parte de nosotros decir, es que no conocía, es que nadie me habló. No tienes por todas las redes, en vez de estar buscando noticias falseadas o criticando al Papa o deformando alguna cosa que se dijo del dicaterio. Entonces más bien ponte en eso. Y además lee también el documento para que vea hasta dónde es la verdad y la no verdad. Es que además no es fácil leer la Biblia, no es fácil entenderla porque está llena de símbolos, hay que adecuarla al tiempo, a la cultura. Entonces, el catecismo es precisamente el tumbaburros, es lo que nos ayuda, es la interpretación de la Biblia, de la Biblia de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, explicando lo que es la palabra. Vas a entenderla mucho mejor si te das la tarea de leer el catecismo. Ahora bien, ante la pregunta de María, el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo y se le llamará Hijo de Dios. Volví a detenerme aquí esta madrugada leyendo el Evangelio. En el día de la Inmaculada lo leí, medité con él, pero hoy lo volví a leer y lo volví a meditar con él y el Señor me dijo cosas nuevas a mi corazón, porque Él es infinito. Entonces yo le decía, Señor, quiere decir que si yo me voy desembarazando de todos mis defectos con tu ayuda, pero la decisión mía, porque hay dos cosas que se tienen que conjugar, la decisión en el libre albedrío y esperar en la gracia. Y a veces hay defecticos y defectotes que el Señor demora en quitar. Y yo, antes tenía una veletina con él y decía, pero ¿por qué no me quitas esto? Esto es exabrupto. Y fui entendiendo que esa demora del Señor va forzándome, porque San Pablo dice que esto es de esforzado, no me desaliento, está bien. Yo una vez le dije a un sacerdote que me confesé hace muchos años de eso, mire, padre, si usted me conociera, a mí me daría la pena decirle, pero aquí le vengo con el mismo pecado. Y él me dijo, la diferencia entre Pedro y Judas fue que Judas se fue a ahorcar y Pedro regresó. Así que usted siga confesando el pecado. Me dijo, ¿tiene propósito de enmienda? Y le dije, sí, claro. Entonces siga confesando el pecado, que algún día le va a llegar la gracia. Y yo pienso que la gracia se demoró en ese pecado porque yo soy de muy dura servir. No porque la gracia no estaba. Sean blanditos de servir y les va a ir mejor que a mí. Entonces, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. También se va a pasar en nosotros. Por eso es que le dice la Beata Concepción de la Encarnación Mística. Porque entonces nos anonadamos. ¿Y qué nos cubre? El Espíritu Santo. ¿Y quién nos apacienta? El pastor. El pastor apacienta a la oveja, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va apacentando? Nuestras heridas, nuestros temperamentos, nuestra forma de ver la vida, nuestros vicios, nuestras envidias, nuestra lengua. Nos va apacentando. Él va haciendo ese trabajo, si se lo permitimos y no desfallezcamos. Mire, la iglesia propuso todo este tiempo de Adviento como una preparación. Si antes no habías caído en cuenta, para Dios, dice Pedro, segunda de Pedro, primera de Pedro, que un año 1000 días y 1000 días un año. Así que si hoy te decides, para Él es como si hubieras comenzado el Adviento con ese propósito
de dejar ese hombre viejo, de limpiar todo esto para que él nazca. Hace rato platicabas tú, ¿por qué habrás ido en esa cueva? Porque así es nuestro corazón, lleno de suciedad, de tanta cosa, debió ser lo primero que hizo San José, pues llegar a limpiar, a dejarlo lo más digno posible. Y luego hay que pedirle a la Virgen que lo llene de amor, porque ella fue la que trajo al amor al mundo. Y otra cosa que, ahora que estás diciendo eso, qué cosa tan linda, María Elena, que también yo le decía, Señor, pero también naciste dentro de un imperio bajo la opresión. Él no era romano, era judío. Y los judíos estaban sometidos bajo el imperio romano. También nosotros ahorita estamos bajo el imperio de nueva era, de ideología de género. Jesús está naciendo, Jesús está naciendo. En medio de eso, y vamos creciendo en fe. Por eso yo sigo diciendo, Él sigue siendo la buena noticia y Dios no está dormido. No, a mí no me va a apabullar todas las noticias y todas las realidades que están. Pero también me digo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Y cómo creen ustedes que estas dos mujeres pecadoras, casadas, yo puedo ser madre de ellas, podemos hablar de parte de Dios? Es la gracia que se está derramando. Nosotros somos pecadoras, pero hemos entendido que es la gracia. Y vean lo que el Señor puede hacer. Y si hablamos de la historia de María Elena, pues teníamos que hacer otro programa y vamos a hacer otro programa al respecto. Por supuesto, después de Navidad vamos a decir por qué es Navidad. Ahí los dejo en suspenso para que estén atentos a ese programa que vamos a hacer. Porque es importante que sepamos que el Señor de las cenizas hace águilas que se remontan a las alturas donde Él está. Es Dios que lo hace si tú perseveras, si tú dices sí, como María. Y por eso vuelvo a repetir lo que dijo ella. ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Yo te voy a ayudar en ese camino que tú quieres vivir. Y le dice, vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá. Por eso el que ha de nacer santo se llamará Hijo de Dios. Voy a saltarme otro cuando ella le dice al final, feliz la que ha creído que se cumplirá todas las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Eso lo dice Isabel ante ella. Qué bueno que nosotros, no buscando la aprobación humana, pero sí, fíjense cómo se miraría. Y Marilena y yo que hemos hecho por muchos años apostolado juntas, no solamente en la radio, también en otro programa que se hace los viernes, también vamos a los sitios a veces a llevar la palabra, a hacer charlas, a veces bastante lejos, casi en la frontera. En ANSIF también. En ANSIF también estamos. Entonces hemos visto almas que nos dicen, gracias por ese programa, gracias por esto o por esta charla. Y en nuestro corazón nosotros, porque nos conocemos, por la gracia de Dios, nosotros, que es la gracia de Dios en nosotros. Y eso nos impulsa. No nos quedamos, porque estamos vigilantes de nosotros mismos, decir, mira qué bien hablé, mira qué bien lo hice. Basura. Porque nos quita la gracia y sale puro disparate. Pero puro disparate, puras tonterías y disparates. Nos sacan del programa, nos corren. Ahora bien, sí podemos decir, como San Pablo, y San Pablo, mi chico, lo decía, sí podemos gloriarnos en el Señor de que el programa tiene 8 años. No sé cuánto más o menos. Bueno, más o menos como 8 años, quiere decir, si no le gustara a Dios, de alguna forma ya nos hubiera quitado. ¿Ok? ¿Por qué Radio María existe en muchas partes del mundo? Porque es un proyecto de Dios. ¿Por qué ANSIF es tan importante que es una cosa que viene desde México? Y el Señor se lo dio a 2 mujeres. Y se comienza con evangelización, familia y luego talleres para que esas señoras que van allá puedan aprender un oficio y salir de aquel yugo desigual donde están. Y sobre todo algunas, no todas. Bueno, algunas, sí es verdad. Pero bueno, pero sobre todo que se conozcan a sí mismas con la palabra. Que se quieran a sí mismas. Que se quieran a sí mismas. Relaciones asertivas con su esposo, con sus hijos y que pongan a Dios como centro de la familia. ¿Qué más quieres? Además, el taller aprendes a hacer cosas que te gustan, a bailar, a cocinar, a hacer flores, a tantas cosas tan lindas. Sí, señor. Taller de globos, de maquillaje. Es un gran proyecto de Dios. Uñas. Que por cierto, en enero vamos a tener las invitadas porque empiezan las inscripciones. Por si no está abierto en tu parroquia, pues para que vayas platicando. Es muy importante, de verdad que es muy importante. Yo digo que ANSIF es Jesús y Jesús es ANSIF. Y ahí también tengo casi 8 años o 7. Y también voy y tengo años yendo porque sé que es Jesús.
Y que él, llega a las almas. a veces que el cansancio llega, los problemas llegan, porque el haber seguido a Jesús no quiere decir que no vamos a tener problemas. Mire, el dedito y los que están oyendo por la radio, le estoy moviendo el dedo de un Dice lado que para no. otro. Lo que él dijo sí era que iba a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Vamos a vivir con María este tiempo. Vamos a decirle a ella, que hoy queda resaltado, ya vimos a José, vimos a Juan el Bautista, que fue el precursor. Vamos a decirle a ella que nos ayude a decirle ese fiat, ese hágase en nuestras vidas. Y que esa Nochebuena la vivamos con alegría en la familia, pero sin olvidar a quién estamos celebrando. Porque ese es otro detalle, ¿no? Otra cosa que pasa también, no había posada para él, no había un lugar donde nacer. ¿Por qué? Porque a veces el corazón lo tenemos ocupado. Ese lugar, ¿a quién no le hubiera gustado facilitarle la mejor recámara para que naciera? Pero pues en mi corazón no hubo espacio porque está lleno de muchas otras cosas. Y voy a leer una historia bellísima de Ya, una... María, antes de que comience, saben sí. que yo conocí las posadas aquí, ella no, porque es mexicana, yo soy venezolana. Y he entendido que es una belleza de dinámica. ¿Puedes explicar un poquito sobre la posada? Porque ellos van y van pidiendo posada, ¿no? Bueno, casi todos los radioescuchas, yo creo que los latinos son No importa, pero hay mexicanos. mucha gente que no, porque como yo lo conocí aquí. Sí, bueno, una de las cosas muy lindas de la posada es que se pide posada, se divide el grupo en dos, pueden ser niños y adultos, hombres y mujeres, o bueno, izquierda y derecha. Entonces, un grupo está representando, pues ahí que va San José, la Virgen, el niño está pidiendo posada, está pidiendo entrar, que le abras un huequito en tu corazón, y el otro pues empieza diciendo que no, y que no, y que no, hasta que bueno, llega un momento en que ya se le da posada y cantan al final todos juntos. Pues bueno, se rompen las piñatas que tienen Eso es otra cosa que me llamó sí, mucho la atención. tienen 7 picos porque representan los pecados 7 capitales. pecados capitales, sí, Bueno, señor. se comparten alimentos y bueno, también es muy lindo cuando se disfrazan para pedir posada, se Sí. hace el pesebre vivo. Sí, Y a mí me bueno, parece, me encantó sí. realmente, aunque en mi país es el único país que tiene las 9 misas de aguinaldo. Pero cada país tiene sus cosas cada país tiene sus bellísimas. cosas, y en estos días el padre David hizo una misa. Lamentablemente yo estaba bastante mal con la gripe a las 6 de la mañana, que se llama, tiene su nombre, no me acuerdo, pero era todo en penumbra y todas eran las velas, o sea, y con María en el centro. Las personas, amigas que fueron, me dijeron que fue bellísimo. Yo estaba con el frío, me resfrié un poco y no me pareció. Además, me sentía mal y me parecía que si salía, si fuera abrigada, porque ha bajado, sobre todo en la mañana, bastante la temperatura, pues me iba a hacer daño. Y le dije, ay, Señor, quisiera ir, pero bueno, anyway. Otra Entonces, cosa que hacen, bueno, antes de leer esto, otra cosa que siempre hacen los niños, pues es pedir sus regalos, porque como cuando alguien nace, cuando es una fiesta, un cumpleaños, damos regalos. Entonces son regalos que nos da Jesús a nosotros y que nosotros damos porque vemos en el otro a Jesús. Y bueno, seguramente cuando eras niño tú también hacías tu carta. Bueno, hay personas que hacen su carta a Papá Noel. Hay que recordar que Papá Noel es San Nicolás de Bari, que era un obispo, que su fiesta está muy relacionada con la Navidad porque es en la época de Navidad. Pero, bueno, para no confundir a los niños, ¿qué podemos hacer? Pues explicarles quién es San Nicolás de Bari. Ahorita no nos vamos a entretener eso, búscalo tú para que te informes un poquito más. Y que les puedes decir que, claro, él va con el niño Dios, pero porque él es muy atento y le va cargando los regalos. Pero el que trae los regalos es el niño Dios. Y nos pasa que crecemos y decimos, no, pues, no es, pues ya dejamos de pedir regalos, ¿no? Y yo me sé una historia muy linda. Conozco a la hermana, la conoce Sonia también. Una niña cuando estaba haciendo su carta, su mamá le dice, bueno, pues no solamente le pidas regalos, pídele cosas espirituales, por ejemplo, cómo quieres que vaya a ser el esposo con el que te vas a casar. Y bueno, ella describe un San José, le pide, y le dice que quiere un coche de una marca muy lujosa y quiere vivir entre vaquitas, caballitos, ordenar lechita, y bueno, las hermanas se burlan de ella. Pero el día que se casa, su mamá le entrega la carta. Y entonces le pregunta si se parecen algo al esposo que ella pidió. Y tal cual, San José. Y el primer coche que le regaló a su marido, pues fue ese que ella pidió. Y vivió en una granja, rancho, no sé cómo le llaman dependiendo del país, con vacas y con caballos. ¿Y qué es lo que pasa? Que se nos olvida que de verdad, cualquier cosa que recibimos, aquí una pulsera que trae Sonia, su ropa que su esposo a lo mejor le dio el dinero para comprarla, se la regaló a una de sus hijas, alguna amiga, es Dios a través sí, señor. de. Sí, señor. Es el amor de Dios. Entonces, ¿hemos dejado de escribir la carta al niño Dios? Pues escríbesela. Yo la he escrito
en mi cumpleaños, en Navidad, y por supuesto que recibo muchos de los regalos. Y a veces son regalos muy tontos, digo, pues espirituales y no espirituales. Recuerdo una vez que estaba embarazada y quería una blusa de lino color huesito, que no había encontrado en toda la ciudad. Y claro que no se me apareció ahí en el árbol o en el pesebre, me la regaló a través de una de mis hermanas. Yo no la había encontrado en Esa es la ninguna mano de parte. Dios. Exactamente. Y bueno, vamos a leer una historia muy linda. Puedes buscar por las redes esta pintura porque es bellísima. Se llama El pequeño cordero de Genevieve Page. La artista explicó: hace unos años empecé a sentir que debería intentar una pintura de Navidad. Esta, por supuesto, fue una idea muy desalentadora, pero me imaginé que el mejor lugar para empezar era la investigación. Y empezó con Lucas 2:7, que dice así: y ella trajo a su hijo primogénito y lo envolvió en ropa de pañales y lo puso en un pesebre, porque no había espacio para ellos. Dice, también me encontré un artículo del arqueólogo Jeffrey Chadwick y lo encontré bastante inspirador. Él ha trabajado en Israel como investigador y arqueólogo de campo durante más de 30 años, especializándose en los fondos de las narrativas bíblicas. Dice que el pesebre debió haber sido tallado de piedra caliza blanca, porque es uno de los recursos naturales más abundantes de la región israelita. Eso es correcto. Y mostró fotos de muchos similares que habían sido descubiertos en excavaciones. Dice, a todos nos gusta pensar en un bebé dormido en el heno, que es como frecuentemente lo ponemos. Y dice que también era muy poco probable, ya que la hierba estaba disponible en las colinas que rodean a Judea todo el año. Realmente no habría tenido necesidad de guardar heno. Y fueron más bien, donde él fue recostado, era lo que se utilizaba para tener agua. Yo luego me quedé pensando que en son eso. así como hunditas. Luego yo me quedé pensando, bueno, probablemente sí le pusieron heno. ¿Pero Yo para creo qué? que Para sí. que estuviera cómodo. Para que y estuviera cómodo. Y además, a lo calientito. mejor había heno ahí para alimentar a los animales que estaban. Exactamente, Sí. o sea, a lo que se refiere es que no lo usaban para que los animales se alimentaran ahí, sino eran bebederos y era de piedra caliza, no como lo vemos que generalmente es de madera y con heno, que es déjame lo que nos decirte que las imaginamos. casas caras por ejemplo, cuando yo fui a Tel Aviv, tienen esa piedra, que es blanca, es linda. Entonces la revisten con esa piedra porque o sea, son más Claro, vistosas. bellísimas. Dice, bueno, también aprendí que a menudo pensamos en los pañales como restos de tela mostrando la pobreza de María y José, cuando en realidad eran una parte de la cultura israelita. Dice que cuando una joven estaba comprometida, comenzaba inmediatamente a bordar bandas de pañales que eran tiras de lino, que pues el lino es una tela bellísima, y en ellas se bordaban los símbolos de la ascendencia del novio y de la novia. Por tanto, las bandas simbolizaban la unión de las dos familias. Y sabes que todo eso tiene sentido, porque por ejemplo se perdió, pero en mi país, yo soy grande, yo soy vieja, me dijo en estos días una colombiana, ¿por qué me adopta la palabra de los mexicanos si tú eres venezolana? Porque me gusta. No, pero di vieja. Yo, bueno, soy vieja, pues, pero soy grande. Diga usted. Por ejemplo, cuando mi hermana mayor se comprometió, ella empezó a comprar poco a poco su ajuar y bordaba el nombre del novio, o sea, el que fue su esposo, y el de ella juntos, en pañuelo, en cosas de la cama. Y yo me acuerdo que ella los tenía muy lavaditos, muy guardaditos, y yo con ganas de sacarlo y averiguar, pues ella era mi hermana mayor y yo la menor, entonces yo era una niña inquieta. Pero entonces ahora que está diciendo Marilena, sí usaba todo eso. Y se llamaba el ajuar de la novia. Claro, también simbolizaban la integridad de la mujer, ya que se esforzaban por hacer ambos lados del bordado que quedaran divinos, no solamente lo que se ve, sino lo que está abajo. ¡Qué bello! Y lo que simbolizaba que ya pronto sería una buena esposa, tanto por dentro como por fuera. Entonces, estas tiras eran entonces envueltas alrededor de las manos del novio y la novia en la ceremonia de la boda. Así que los pañales en los que nuestro Salvador, el niño Dios que está por nacer, seguramente eran de lino y llevaban bordadas el león de Judá y el tallo de Jesé. ¿No es esto lindo? Sí, a medida, dice que he dado vueltas en mi cabeza alrededor de estas ideas, de que iba dando, es que como está traducido del inglés al español, a medida que se iba dando vueltas sobre su cabeza en todas estas ideas que ella fue investigando, dice que se dio cuenta de los conceptos que tenemos de nuestro Salvador
y que giran en torno a las pinturas que vemos pues a través de los siglos. Dice, seguramente han pintado de acuerdo con la mejor de sus habilidades, con los conocimientos, pero también dice que se pregunta por qué los pintores más modernos todavía no ilustran esos conceptos. Entonces dice que se sintió ¿Verdad? a la altura de la tarea y empezó a dibujar de nuevo, es decir, quitando todas las ideas preconcebidas por todo lo que había visto. Exacto. Dice, recogió piedra caliza de un patio, compró lino en una tienda de telas y dice que justo entonces también nació un pequeñito, hijo de amigos suyos, y que se llamaba Lucas. Entonces dice que puso todos estos elementos para su pintura. Dice que dibujó, trabajó con su corazón y dice que para cuando uno le quita ese drama tipo Hollywood, de las tradiciones de siglos, de la madera, del heno, lo que queda es un bebé envuelto en tiras de lino blanco con el tallo de Jesé y el león de Judá sobre una piedra Bendito blanca. sea, Señor. Dice, mi mente de inmediato se trasladó al propósito de la vida de Salvador. Nació para morir. Él vino como el cordero de sacrificio para toda la humanidad. Así que pensó de qué forma tan apropiada inició su vida en un altar de piedra, envuelto en lino blanco. ¿Cómo fue sepultado él? Envuelto en lino blanco. Y el traje la túnica que se sortearon los soldados, dice la palabra que era una sola pieza de lino. Y se dice que la hizo María. Dice cómo sería después de su muerte. Y por supuesto, él sería colocado en un canal para el agua, porque él sería, es y será el agua viva. Traería vida a todos. Dice, también me encontré llorando por el Padre. ¿Cómo debió haberse sentido al ver a su hijo comenzar su vida presagiando la muerte? Seguramente la Virgen también. Dice, mi corazón estaba tan lleno de gratitud de saber que Él enviaba a su primogénito para ser el Salvador de todos nosotros. Que Él envíe a su Hijo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, a morir para que todos podamos vivir. Qué buena noticia, qué descanso, qué alegría, qué regalo nos ha dado a todos. Vamos a adorar al niño Dios que está por nacer. Cuando decías que María también lo presagiaba, puede ser que en ese momento no del todo, pero cuando el niño fue presentado al templo, Simeón le dijo, este niño será una piedra de contradicción. Muchos caerán y tropezarán con ella, y a ti una espada te traspasará el corazón. Y después dice que ella guardaba todo en su corazón. Por eso la mejor forma, indudablemente que después de los sacramentos y de la lectura bíblica, de vivir este Adviento y esta Nochebuena es con María. Ella como madre nos ayuda, nos guía, nos impulsa a seguir el verdadero camino que es hacia su hijo, porque ella dijo en el primer milagro, en las bodas de Caná, hagan lo que él les diga. Y es lo que sigue diciendo. Y es lo que Hagan sigue la diciendo. voluntad. Y ahora todo esto que leíste aquí en Lucas 1, ¿qué es lo que vemos? Es parte del Ave María. Una parte es lo que le dice el ángel, otra parte es lo que le dice su prima Isabel, y nosotros añadimos otra tercera parte: ruega por nosotros, intercede por nosotros ahorita Que para también es nuestros bíblico porque problemas. intercedió. Exactamente, y para el momento de nuestra muerte, porque es el momento crucial donde decidimos si esa misericordia con la que vivimos la aplicamos también para nosotros mismos, si nos perdonamos y si recibimos la gracia de vivir en la eternidad con Él. Y bueno, vamos a cerrar con esta pregunta. Estoy protegiendo a todos los niños por nacer, porque en ellos veo a Jesús por nacer todos los días del año. ¿Los estoy protegiendo con mi voto o me está importando más otro tipo de necesidades? Y bueno, vamos a cerrar fíjate, con una voy a oración. hacer un comentario de la pregunta porque Jesús, así por como nacer. no iba a ser asesinado en el vientre de su madre, pero sí el mismo demonio, a través de Herodes, que quiso matar a Los todos 2 los niños. años más o menos. A los 2 años creo que dice la Biblia que tuvo que huir a Egipto José, que también el ángel le habló en sueño. Bueno, vamos a hacer una oración de alegría porque vamos a celebrar aquí la Navidad porque ya nos vemos después de Navidad. Entonces vamos a imaginarnos con esos ojos cerrados que estamos delante del pesebre. Allí está el niño y nos está sonriendo. La madre dulcemente lo ha acostado en la pesebrera para mostrarnos a nosotros como se lo mostró a los sabios de Oriente y para que lo adoremos y también como se lo mostró a los pastores. Y nosotros nos inclinamos delante de esa preciosa imagen de ese niño y nos preguntamos ahora con el conocimiento,
¿Y vas a crecer? Sí. ¿Y eres el Hijo de Dios? Sí. ¿Y vas a entregar tu vida por mí? Sí. ¿Y de la muerte más ignominiosa? Sí. Entonces sentimos una ternura tan grande y un corazón agradecidísimo al Padre que lo somete a ese nacimiento de la segunda persona de la divina voluntad, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, a que nazca como tú y yo nacimos, allí pequeñito, allí necesitado de los brazos de su madre y del pecho de su madre. Vamos a cobijarlo en este instante. Vamos a hacerle sentir que lo calentamos con nuestro amor, que hemos apartado todo ese estiércol, todo ese veneno que traemos por las heridas, por las intransigencias, por la envidia, por los vicios, y lo acunamos dentro de nosotros. Y le decimos, dulce niño, quédate con nosotros y ayúdanos para que vayas creciendo en este próximo año hasta alcanzar tu estatura y que se cumpla en nosotros Romanos 29, a los que Él predestinó desde antemano a reproducir la imagen de su Hijo Jesús, de manera que Él sea el primogénito en medio de numerosos hermanos. Amén y amén. Feliz Navidad y que Dios nos bendiga. Y si a ti te gustaría haber nacido en esa época, llevarle una chambrita, un suétercito, unos pantaloncitos tejidos por ti misma, llevarle, bueno, los mexicanos que acostumbramos el ponche, bueno, el atole en Aquí otros también, lugares. nosotros también. ¿Quieres llevárselo a la Virgen con un pedacito de pan, con esa cena, llevarle así un poco de la cena que tú compartiste en Navidad para que no pasen hambre? Pues llévaselo a esos bebés que les hace falta ropa, a esos niños que les faltan juguetes, a Sí, esos señor. adultos que les falta Estamos haciendo un proyecto bueno. alimentos, porque aquí está Jesús en medio de todos. Y en lo que decía Sonia, que pues si a Jesús se le preguntara, ¿vas a dar tu vida por mí? Él dice por sí. Así yo fuera la mujer más pecadora y Dios me guarde de elegir la condenación eterna o de hacer los peores pecados del mundo. Aún así, por mí y solo por mí, Él hubiera nacido y dado su vida. Así es que tómalo para ti. Que tengas una bonita semana.